Hola, esto es Cielo Falso, temporada 3, capítulo 1. Quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Corbalán. Gracias. Muy contento de estar acá en la tercera temporada, al fin. Juan Pablo, vamos a hacer hoy día, vamos a ser breves, voy a hacer pocas preguntas, pero esperaré ahondar en una serie de ideas. Y lo primero tiene que ver con una cosa biográfica. Durante tu infancia te tocó vivir en diferentes países, en Canadá, en Paraguay, luego te desplazaste a Suiza, donde estudiaste, primero volviste a Chile, Buenas hiciste fuentes, profesor. el colegio, luego te fuiste a Suiza, estudiaste arquitectura allá, ¿cierto? Luego volviste a Chile para irte al sur, a Talca, y a partir de ese momento vuelves a salir de Chile a Holanda, ¿cierto? Entre el año 2000 y 2002, ¿cierto? Muy preciso. Entonces quiero partir esta entrevista preguntándote cómo esta condición contemporánea o cierta suerte de nomadismo va a marcar tu forma de vida. Directamente, yo creo que es algo que no solamente me llega a mí, yo creo que nuestra generación está, yo creo que positivamente marcada por esa experiencia. Somos una generación que ha podido justamente poder estudiar afuera, tener otros referentes, contrastar los referentes. Y en mi caso, claro, más allá de lo que me toca vivir como generación, de poder como tener perspectivas de otros países o otras formaciones, otras escuelas, también fue un camino inverso. Generacionalmente podemos ver a nosotros, incluyéndolo usted quizás, colega, partir desde la formación de pregrado en Chile para después ir a un posgrado afuera. A mí me toca todo lo contrario, es hacer el pregrado afuera y volver a terminar como los estudios de posgrado en Chile. Entonces, esa condición es la que despertó una serie de inquietudes que empezamos a tener eco, como lo que acabo de mostrar en la presentación, es entender esta arquitectura geográfica, entender que somos parte de una condición mayor. Esa misma condición es algo que podemos reflexionar, no porque estemos en Chile estamos impedidos de cómo poder entrar en un debate más amplio. Creo que todas esas inquietudes de joven o estos altos contrastes permitió despertar esa curiosidad. Y creo que uno de los lujos más grandes es poder como tomar esas curiosidades, debatirlas, compartirlas, abrirlas en la academia. Creo que en ese sentido he sido como, y somos una generación muy privilegiada en poder como ahondar en esos temas. Entonces la influencia es directa, la influencia es como, independientemente de las condiciones de por qué se puede haber dado esos viajes o esas instancias en otros países, creo que tiene otra escala y otra lectura y otros propósitos en lo que nos dedicamos hoy a reflexionar en arquitectura. Oye, pasando a otra pregunta, la Real Academia Española define el término sudaca como un adjetivo despectivo, ¿cierto? Y a propósito de estos viajes tuyos, múltiples viajes, en tu estadía de pregrado o de posgrado en Holanda, entre el 2000 y el 2002, tú con una serie de arquitectos latinoamericanos fundas el mítico colectivo Super Sudaca, ¿cierto? Y de muchas conversaciones que hemos tenido, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la historia que cuentas, que tiene que ver más que nada como un instinto de sobrevivencia armar este colectivo en términos de la comunidad asiática que había también dentro del programa y con la cual asiáticos máquinas, con mucha producción de CAD, ¿cierto? Ante lo cual ustedes toman esta decisión de armarse como grupo, ¿cierto? Como cuerpo. Me interesa que hablemos de Super Sudaca, pero me gustaría que te pudieras referir de manera retrospectiva, ¿cierto? Porque estamos casi, en 2 años más ustedes van a cumplir, o el otro año cumplen 20 años, ¿cierto? Entonces es interesante tener una lectura hacia atrás, de forma, repito, retrospectiva, para entender, ¿cierto?, desde cuando ustedes arman este colectivo, vuelven a Latinoamérica, ¿cierto?, en un momento, yo diría, en donde hay un cierto optimismo, ¿cierto? Vuelven a una Latinoamérica que a uno le ocurre cuando está fuera de Chile, tú vuelves
y ves puro futuro, muchos proyectos, ¿cierto? Pero me interesa ver qué pasa en ese momento y luego qué pasa en el estado de ahora, porque me pasa esto de Super Sudaca, que como por un lado tiene esto de colectivo, y por el otro nos encontramos con una serie de oficinas que hay algunos, la filial de Max en Argentina hace unos proyectos que me parece son muy sociales, muy asociados a comunidades, pero por otros lados tenemos los equipos de Lima o el de Félix Madrazo, que están con una arquitectura mucho más como corporativa. ¿Cierto? Entonces me interesa que te remitas a ese inicio y a ese proceso. Sí, perfecto. En el artículo que les presenté recién, que el Giro Super Sudaca, hay una síntesis un poco de los orígenes y como reflexivos del grupo y abre un poco la condición actual. Originalmente, en el contexto de una maestría en Holanda, estábamos expuestos a una serie de arquitectos reconocidos, etcétera, y a una serie de inquietudes simultáneas. Entonces, uno de los temas de urbanización, pero otro de los temas de informalidad, por ejemplo. Entonces, había una fascinación europea por la informalidad, por los fenómenos de globalización, y ahí el grupo empieza a reunirse sobre la base de que estos fenómenos que parecían tan llamativos para el europeo eran temáticas y tópicos que teníamos en Latinoamérica desde siempre. Decíamos que teníamos, por eso teníamos 500 años de globalización. Entonces, alguna experticia teníamos que tener. Pero parecía que nuestras escuelas de arquitectura están más preocupadas de otros aspectos disciplinares como, no sé, mucho más matérico, las cualidades tectónicas de la arquitectura, pero no estos otros fenómenos que se conectaban con la ciudad. Y así empezamos básicamente presentando las ciudades. A mí me tocó en ese momento presentar Talca y Santiago, porque como estaba justamente vinculado a la escuela de Talca. Entonces, después, ya en el mismo programa, estas inquietudes empezaron a asomar y una de ellas fue cuando tuvimos un masterclass en París, que para nosotros era lo máximo estar en París, pero estamos encerrados y estaban justamente otros compañeros asiáticos, todos revisando datos, era el momento del datascape, y nadie visitaba la ciudad. Entonces propusimos hacer una intervención en el Louvre. Nos había tocado como objeto de estudio el Museo del Louvre, y que consistía en mover sillas. Y lo presentamos como arquitectos, como en un fotomontaje. Y la comisión nos dijo, oye, pero nos parece muy atractivo que ustedes se reúnan, que tengan un discurso propio, pero qué raro que no hayan intervenido. ¿Por qué no agarraron las sillas y no lo hicieron? Y eso fue un jurado de puras Joe Cohen, Dominique Perrault, era como un poco la costumbre del posgrado tener estas figuras, y eso nos llegó muy fuerte. Y ahí eso como crítica consolidó como una lectura distinta de que podíamos tener áreas de intervención y inquietudes comunes. Después, efectivamente, ocurre que algunos se quedan en Holanda, yo vuelvo rápidamente a Chile porque estaba en una beca, trabajando justamente en la Universidad de Talca, y empezamos a enfrentar esta reflexión en nuestros propios contextos de retorno. Y una época en la cual esta reflexión empieza justamente con las primeras obras. La Casa Quiltro es un saludo a Super Sudaca. De hecho, algo pasó con los mails, también hay un tema tecnológico que podíamos seguir comunicados gracias a las tecnologías que están a nuestro alcance. Era una manera, la Casa Quiltro, saludar a Super Sudaca, saludar esta condición mestiza, saludar un poco las posibilidades de cultura latinoamericana, pero era divertido porque en algún momento Super Sudaca pensaron que yo no era parte del grupo. Entonces, también, a pesar de tener mails, ocurrían como problemas de comunicación y eso hacía como lo orgánico del grupo, nunca podía como aterrizar las cosas de forma específica y concreta como se esperaba de los arquitectos o de los colectivos. Entonces, siempre fue muy dinámico, pero tenía estos primeros resultados, cada uno aportó, como tú bien dices, Ana Raskowski, Max Solco en Argentina, Martín Delgado en Uruguay, Manolo de Rivero en Perú, y después nos agregó un belga que le gustaba Super Sudaca, era más Super Sudaca que nosotros, y se incorpora a West, y Félix Madrazo, el mexicano, queda en Holanda. Y hoy tenemos esta condición donde ya estas inquietudes comunes empiezan a tener otras versiones y otras lecturas autocríticas. Efectivamente, la oficina limeña, con la cual pude participar mucho, fueron muy generosos en invitarme, despertó esta condición a la cual enfrentamos los arquitectos de tener esta ambición, estos modelos justamente de Star Architect, de poder concursar, hacer obras grandes, pero entras en un modo financiero y a una como condición comercial de la arquitectura que me pareció espeluznante.
entras en una bicicleta financiera que decía que si tú tuvieras más encargo era más difícil hacer buena arquitectura. Y por otro lado, tienes las oficinas chicas, quizás los ejemplos en el mío, pero también el de Argentina, donde tenías pocos encargos y era muy difícil sostener la oficina. Entonces, en ese mismo minuto que coincide con la crisis de los 40, digo, espérate, deja frenar un poquito. Quiero como entender esto de nuevo, porque yo no estudié una carrera que me empezaba a cerrar las opciones. O sea, justamente tenemos estos referentes, se abrían otras posibilidades, entonces, qué raro que tengamos esa condición. Y ahí es donde cambia la condición del grupo de nuevo a más que tener una idea común que nos mueve, es un grupo de discusión donde presentamos nuestros puntos de vista y los contrastamos. Por ejemplo, en la oficina de Lima, efectivamente cree todavía que podemos surfear la ola, incorporar aspectos comerciales y sacar buena arquitectura. Yo ya no creo en eso, por ejemplo. Y Max ya lo había anunciado antes. Félix Madrazo dice que, por esencia, somos hipócritas, porque una cosa es lo que hacemos como oficina, otra cosa es lo que hacemos como investigadores y otra cosa es lo que hacemos como profesores. Nuestra disciplina no permite ser coherentes como se nos exigía en el siglo pasado. Entonces tenemos un debate rico que nos nutre permanentemente de distintas maneras, respetando mucho la opinión del otro, sin negarla inmediatamente. Entonces eso creo que es lo más enriquecedor y también tuvo un costo en Super Sudaca, porque para poder publicar un libro, para poder hacer una exposición, tienes que tener una figura central y un discurso coherente. Y para nosotros fue imposible y preferimos guardar o salvaguardar otros aspectos como mantener la reflexión y seguir apreciándonos como amigos y no imponer una visión sobre el otro. Así que hoy el grupo sigue vigente, sigue como un grupo amigo. Ahora viajo pronto con Manolo y abiertamente vamos a debatir quizás una figura más similar al Team Ten, donde tenemos inquietudes similares, pero nuestras respuestas, nuestros abordos son distintos. Yo creo que la posibilidad de esta nueva lectura de la arquitectura es a través de la academia. Yo creo que la academia tiene un rol fundamental. Si uno revisa para atrás todas las vanguardias, saludos Iván, nacen de academias potentes, que duran poco a veces, duran más, y esa es la opción que yo quiero presentar. Pero también es válida la que puedan tener los otros del grupo, y ahí vamos enriqueciendo un poco el debate. Esos son un poco los 20 años próximos de Super Sudaca. Oye, sobre la Casa Quiltro, no me voy a extender porque ya hemos conversado bastante de eso hoy, pero me llama la atención, tú el 20 de febrero de este año subiste una foto en Instagram, justamente rememorando que hace 11 años la construiste y el profesor Ricardo Green comentó que él hace 6 años intentó comprarla, ¿cierto? O sea, esta es una casa que ya hemos visto aparece en el periódico, pero a mí me interesa la estrategia proyectual que hay. Siempre para mí el diagrama que tú hiciste de los perros, me gustan mucho los diagramas. El diagrama de los perros siempre fue un fetiche, siempre lo mostré desde antes de conocerte como un ejercicio de síntesis, ¿cierto? Pero detrás de eso hay una propuesta que me parece que es muy contemporánea, que nos parece llevar hacia un estado en donde parece que la forma o la arquitectura parece que se ha tendido a agotar un poco, ¿cierto? Ya lo decía Manuel Casanueva con que el cubo estaba agotado. Y el ejercicio que tú haces más se acerca a lo que podemos hacer hoy en día con un sampler, con estos aparatos tecnológicos, que justamente repetir, reiterar, ¿cierto? Iterar, ¿cierto? Situaciones. Entonces, me interesa que te refieras como al arquitecto como un DJ, ¿cierto? Que hace este mashup o esta remezcla de arquitectura. Tú dijiste, ahí tú desarrollaste este concepto en torno a la Casa Quiltro, que es una declaración de principios. ¿Están todavía esos principios vigentes en tu forma de proyectar? Yo creo que sí, claramente. Creo que es curioso porque no he tenido la oportunidad de realizar muchas obras. Entonces las obras acotadas que he podido hacer tienden por un lado a mantener esta inquietud de fusión, de hibridez. Yo creo que la condición de híbrido, como se habló en los 90, no es adecuada porque es como literal, es como pegar dos cosas que no son nada que ver. Pero la condición de mashup o de samplear o de tomar algo y que tiene una base y reorganizarlo para que se dé otra cosa, que es básicamente lo que hace un DJ, que toma música que ya existe y la transforma en otro tipo de música, es algo que todavía se mantiene ya como a nivel instrumental en mi caso. Entonces,
En algún momento, la última obra, que es la menos que nada, trato de desprender prejuicios de diseños sobre una posibilidad de realizar un proyecto. Entonces dije, bueno, aquí me voy a distanciar de mi discurso preconcebido de la mezcla, del quiltro, del mashup. Pero finalmente termino de nuevo en lo mismo, donde tenemos una cosa que parece un galpón, pero finalmente es una vivienda, etcétera, donde se mezclan los colores informales de nuevo del desarrollo urbano de un pueblo cercano dentro de esta misma obra. Entonces creo que hay una especie de sinapsis y eso es lo que me gusta de poder como vivir este momento y este siglo donde no hay un absoluto en el cual alguien venga a decir, ¿sabéis qué? Lo que tú haces no vale, porque la arquitectura es solamente de esta manera, o uno verse en la obligación de decir, ¿saben qué? A partir de ahora todos hacen quiltros, porque si no hacen quiltros no vale. Creo que tenemos una riqueza de vocabulario pendiente, en el sentido que tampoco es algo que hemos asumido todos como disciplina, que tenemos quizás inquietudes comunes nuevamente, pero respuestas diversas para enfrentar complejidades cada vez mayores. Entonces, creo que el quiltro va a estar en mí y tiene que ver con lo que mencionaste en un principio. He tenido una vida de quiltro, conversábamos con la decana sobre artículos sobre Zizek, que decía que habían como dos grandes familias dentro de la traducción judeocristiana, ¿cierto? Los que vienen de un linaje, que es Sara, y el otro linaje de la esclavitud. Yo creo que debo ser del linaje de la esclavitud, yo soy gallo mezclado. Siempre fui el tipo que era el suizo en Chile, el chileno en otra parte, y eso creo que se va traduciendo, pero creo que es cada vez más común y más frecuente que seamos todos así, todos mezclados. Sí, oye, en relación a eso que podría sonar a contradicciones a veces, me interesa llevar la conversación hacia un plano probablemente más teórico, y para eso me gustaría referirme a la producción del espacio, ¿cierto? El libro de Henri Lefebvre. Es un libro que se edita el año 1974, probablemente como cerrando toda una etapa, ¿cierto? La guinda de la torta, una producción sumamente rica. Es un libro que se traduce al inglés el año 91 y luego entendemos que en ese tiempo que transcurre entre su publicación inicial y la traducción, termina llegándonos a nosotros en Latinoamérica con un cierto delay, ¿cierto? En relación a la producción del espacio, una de sus citas dice Lefebvre que el espacio es un producto social, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría llevar esta discusión a dos niveles o dos escalas. Una es la de tus casas, ¿cierto? Tú, arquitecto, productor de casa, ¿cierto? Y el otro, Juan Pablo, estudiante del doctorado en geografía, teorizando sobre una escala planetaria, ¿cierto? Y obviamente abordando un nuevo concepto que es el que define en tu tesis, que es la arquitectura geográfica. ¿Cómo podemos cruzar o entender que hay un diálogo entre estas dos como dimensiones que aparentemente o escalarmente parecen tan distantes? Claro. Voy a la tercera dimensión, por eso el ménage à trois, que es la arquitectura directa, ¿no? Que ya no son las casas, sino son estas intervenciones espaciales. Hay un bonito yo encontré la teoría de Lefebvre liberadora. Fue un momento en que la arquitectura en sí misma, y particularmente desde Chile, no podía todavía tener respuesta a por qué efectivamente nuestras ciudades, nuestro entorno habitable, etcétera, a pesar de tener arquitectos brillantes en Chile, reconocidos de prestigio mundial, todavía sigue siendo tan malo o iba cada vez peor. Hasta que aparece esta condición teórica de la producción del espacio, pero viene de la teoría urbana. Lefebvre que escribió 80 libros, uno es en la producción del espacio, que es el que engloba justamente el trinomio, para el cual define la producción del espacio, que es el espacio percibido, concebido y vivido. Pero lo primero es entender cómo nosotros, inquietos por la ciudad y por el espacio, como arquitectos estábamos en esta condición de producción del espacio. ¿Qué rol jugábamos en la producción del espacio? A nosotros muchas veces nos presentaba en nuestra formación original que nosotros éramos los que definíamos el habitar de las personas. Ese es nuestro rol en la sociedad. Pero está claro que no lo hacemos. O sea, la mayoría de los metros cuadrados que se producen en el mundo no están con las cualidades ni dirigidos ni orientados por toda la capacidad de reflexión y de poder proyectar de los arquitectos más reconocidos o reconocidos como buenos arquitectos. La minoría, como lo vimos en el diagrama, en Chile, un quinto más rico puede acceder eventualmente a esa buena arquitectura. Entonces, ahí aparece esta teoría de decir, bueno, no es que nosotros los arquitectos somos los que producimos espacio o el espacio vital, es la sociedad que produce un tipo de espacio.
Y su condición cultural, social y económica determina eso. Entonces, ya había y el rol específico, nosotros somos, en general, estamos en la categoría de los que representamos el espacio. Hacemos unos diagramas, dibujos y no sé qué, y decimos, mira, esta es tu casa ideal. Y estamos obligados a convencer a todo el mundo que dentro de esa casa ideal va a ser feliz, por ejemplo. Y no, porque el espacio es mucho más complejo. No hay garantía porque tú proyectas una casa buena, vivas adentro, vas a ser feliz. Para nada. Sí podemos optimizar una serie de cosas, un terreno imposible, en el caso de la casa Quiltro, poco presupuesto, etc. Pero es acotado. Pero eso tampoco implica que nuestro rol sea hasta ahí. Y ahí entra una dimensión crítica. Si nosotros siempre vamos a esperar que el mandante nos encargue algo para producir algo, vamos a quedar en ese rango de representadores de espacio. Somos básicamente una herramienta de articulación en eso. Pero si vamos un poco más allá del espacio vivido, ahí entra la arquitectura directa. Uno puede empezar a estudiar y plantear manifestaciones que no tienen que ver con el encargo o con las casas. Y por último, que es la primera parte, es el espacio percibido. Hay efectivamente una tradición, hay una manera de hacer las cosas, que eso es lo que me gusta del ménage à trois del siglo XXI, que tampoco tengo que renegar. Está súper bueno poder realizar una obra de arquitectura. Está bueno poder hacer una casa. Me encantaría hacer un edificio de 4 pisos, 5 o 6 pisos, porque creo que todas estas condicionantes aportan a tener unas lecturas más interesantes y manifestar otras opciones y otras declaraciones de principio. Entonces, para mí lo liberador de la teoría de Lefebvre es que nos permite integrar todas las miradas. Y de nuevo dentro de Quiltro no quise estudiar un doctorado en arquitectura, efectivamente quise estudiar un doctorado en otra disciplina que respondiera a estas preguntas. Oye, vamos a la Escuela de Arquitectura UTLA hoy y con una mirada obviamente hacia el futuro, y para eso me gustaría referirme probablemente a una teórica que es Jane Randall, que en el 2003 edita un libro que se llama Arte y Arquitectura, A Place Between, ¿cierto? Y en ella teoriza la idea de práctica espacial crítica, ¿cierto? Me parece que parte de las cosas que tú has comentado hoy podrían entrar dentro de esa dimensión, ¿cierto? Dentro de una atmósfera bien flexible. Y dentro de eso me aparece en la Escuela de Arquitectura de UTLA hoy dos líneas, quiero llamarles líneas porque tenemos una escuela que hoy ya al año 2019 es bastante compleja, creo, con un excelente grupo académico, pero hay dos líneas que creo que han ido marcando los últimos años. Una tiene que ver con justamente la práctica del espacio y el sonido, ¿cierto? Algo que inauguran, probablemente sin saberlo, Álvaro Daguer y Matías Klenner en los años anteriores. Y hay otra dimensión que tiene que ver con ICE, ¿cierto? Intervención comunitaria, articulación comunitaria, pero que es un sello de la escuela, un sello de la universidad. Y me interesaría que te refirieras justamente a estas dos prácticas, entendiendo que son nuevas formas disciplinares, nuevas formas de que la práctica se desarrolle hoy. Claro. Bueno, en mi caso particular no conozco muy bien la referencia a Randall, pero viene de lo mismo, viene de la teoría urbana y de ahí viene este aspecto crítico que es poder justamente integrar estas complejidades. Las dos líneas creo que también obedecen a herramientas, a bordes y conceptualizaciones distintas, pero que empiezan a integrar o a enfrentar las mismas problemáticas. Lo de sonido y espacio, que efectivamente, y conversando con Matías Klenner hace poco, echa de menos la escuela, porque en su programa, que es específico, que es un programa, un magíster en Barcelona sobre teoría sonora, no me acuerdo el nombre que tiene, arte sonoro, la dimensión urbana, la dimensión crítica sobre la espacialidad no está tan presente. El objetivo es cómo la música interviene en espacialidad, punto. Pero de que pueda enfrentar problemáticas de desigualdad o de segregación, no está tan presente, que son un poco los referentes que vienen de la teoría urbana y la teoría urbana específico crítica. Entonces, la antesala a estas dos, y por otro lado tenemos el aspecto comunitario, que es básicamente ver cómo hacemos un aporte como academia a la comunidad que nos engloba. Cuando se vuelve crítico es cuando efectivamente tenemos que revisar nuestras herramientas y revisar nuestros procesos. Entonces, si extremo un poco, antes los arquitectos teníamos que salir corriendo a la academia lo antes posible para construir, y eso era ser arquitecto de verdad. El resto era pura teoría y era inválido. O sea, había un desprestigio sobre aquellos que se dedicaban solamente a reflexionar sobre arquitectura porque no eran arquitectos de verdad, eran como arquitectos teóricos, ¿cierto?
Entonces, hoy nos vemos en situación paradojal, que es todo lo contrario. La manera de poder realizar práctica espacial crítica, que significa no obedecer o no aportar a la desigualdad o a la segregación espacial, es a través de espacios como intervención comunitaria. Al mismo tiempo, cuando no estamos dentro de, digamos, el marco de intervención comunitaria, que tiene una metodología, un proceso, que es lo que hacemos en titulación, hay otras instancias donde podemos experimentar herramientas distintas, formatos distintos, que de nuevo reclaman nuestro derecho a usar el espacio como una herramienta de expresión. Entonces, a veces son dos líneas que parece que van paralelas y no se juntan, pero creo que de nuevo están dentro de un mismo marco integrador de cómo reflexionamos críticamente sobre la espacialidad que pensamos de aquí en adelante. Y no solamente jugamos un rol o asumimos ciertos preceptos anteriores. Lo más curioso es que hasta ahora la experiencia que hemos tenido, que ciertas herramientas, digamos, arquetípicas de la arquitectura, la capacidad de proyectar, la capacidad de lectura, que son como más tradicionales, hasta conservadoras de la arquitectura, han sido muy útiles en el momento de poder llegar a otra capa de información. Como tuvimos la oportunidad en un congreso que presentamos las obras a nuestros estudiantes y las consideramos que algunas eran complejas porque develaban condiciones de narcotráfico en cierta espacialidad, entonces nuestro rol de generar happy end y felicidad se había cuestionado, pero en realidad decían no, porque su metodología permite ver cosas que con otras metodologías de la ciencia social, etc., no son posibles de ver. Entonces la arquitectura como diagnóstico, agregaría crítico, es una buena instancia, es una buena línea. Entonces yo creo que si bien son aspectos paralelos, van por un lado convergiendo y al mismo tiempo abren otras posibilidades de discusión. Oye, a propósito de que nombraste Barcelona, y con esto cierro, el 2005 me encontraba en el Colegio de Arquitectos de Cataluña y justamente de lo que estabas hablando había un seminario que se llamaba La Educación del Arquitecto. Y recuerdo muy bien ese seminario porque había una ponencia de Brett Steele, que ese año llegaba como director de la AA de Londres, y me quedó muy marcado algo que Brett Steele dice en esa conferencia, y que es que el año 95 quedó marcado en la historia por 3 episodios que van a generar un cambio rotundo en las escuelas de arquitectura. Las escuelas de arquitectura no van a volver a ser nunca más lo mismo desde el 95 hacia atrás. Y dice y define estos 3 momentos como el primero: la red de comunicaciones global llamada Internet se abre ya finalmente, llega a los hogares. A mi casa llegaría 3 años después. El segundo episodio tiene que ver con que el filósofo Gilles Deleuze abre la ventana en París y se tira hacia abajo, con lo cual muere probablemente el teórico más importante que se hacía cargo de esa apertura global, ¿cierto? Múltiple, ¿cierto? Y el último episodio es que Rem Koolhaas, OMA, lanza este mamotreto que es Small, Medium, Large y Extra Large, y que es un libro que me parece que ha guiado a una generación de la cual nosotros hemos participado, ¿cierto? Pero que hoy día a lo mejor no goza, o probablemente goza, y es lo que me gustaría preguntarte para terminar. O sea, ¿qué pasa hoy día con Koolhaas? ¿Qué pasa con esas ideas de los años 90? ¿Y qué pasa cuando a Koolhaas le ponemos otro teórico urbano, pero ahora crítico y marxista, como es Neil Brenner, que este año va a estar en un año sabático aquí en Chile? Bueno, no tengo tan claro como Brett Steele. Tuve la oportunidad de conocer a Brett Steele y fui mi profesor. Entonces, como un pequeño comentario al margen, Brett Steele es muy buen profesor. Creo que ha sido el mejor profesor que he tenido la oportunidad de tener como enfrente, como un guía, como maestro, pero no en el sentido tradicional del maestro que te impone justamente sus ideas o que se tiene que contagiar, sino un tipo que te da instrumentos y posibilidades de lectura más profundas. Eso me gustó mucho, como de la oportunidad de conocerlo. Entonces, entiendo súper bien cuál es su lectura. Él, claro, estaba en una condición muy similar a lo que te comentaba del Verlaine en los 2000, esta como condición global, etc. Y al mismo tiempo era uno de los personajes que nutría la oficina de Koolhaas de equipos de justamente estudiantes de la AA, del DRL, ¿cierto? El Design Research Laboratory, que es como lo más avanzado y como que podía haber como en la academia. Pero está bueno tomar como distancia también de sus propios referentes. También tuve la oportunidad de tener al propio Koolhaas como profesor, cortito, un masterclass, pero fue como suficiente. Creo que un poco Koolhaas es el personaje que está ahí casi de los
no por defecto, sino es el único tuerto que queda en una situación de ciegos en cuanto a las condiciones sociales en cual opera el espacio. Es uno de los pocos personajes que logra tener lecturas críticas sobre fenómenos espaciales sin hacerse autobombo a su práctica como arquitecto. Y eso le ha costado caro a Kohlhaas. Cuando él arma una dimensión teórica, después le dicen, oye, pero ¿cómo tú dices fuck context? ¿Significa que tu arquitectura significa fuck context? ¿Que no te importa el contexto? Y ahí él tiene que ir para atrás y explicarle algo básico a la disciplina. Decir, ¿saben qué? Cuando estoy reflexionando sobre fenómenos, significa que estoy proyectando un edificio. Entonces, para mí, haber tenido la oportunidad de acercarme más como al propio personaje, fue por entender su dimensión humana como un potente teórico. Y efectivamente, pocas voces que podían como estar a la par, y el propio Neil Brenner fue alguien que redescubrió el artículo de Kohlhaas del libro Small, Medium, Large, Extra Large, cuando vino a Chile hace 2 años atrás. Dijo que había releído ese artículo, no lo conocía muy bien, no sabía mucho de Kohlhaas, pero este artículo, ¿qué pasó con el urbanismo?, le parecía súper lúcido y tenía 15 años el artículo. Entonces, creo que una dimensión es el aporte teórico que puede tener Kohlhaas, y otra dimensión es cómo ha sido la conexión con su oficina. Entonces, ya hablamos de lo que pasa con las oficinas cuando se vuelven dentro de márgenes más comerciales. Ya fue explícito, Kohlhaas dijo, yo ya casi no trabajo en la oficina, son mis socios, quiero abrir que yo no soy el gran creador acá, y está este otro socio, y creo que hizo una retirada de alguna manera, y por eso soy súper crítico a todas las obras recientes de OMA que parecen como de otras oficinas, justamente. Entonces, me gustan las más viejas, donde Kohlhaas de alguna manera cruzaba esas inquietudes. Pero saludo al profesor Kohlhaas y nosotros, chao, que sigan lo suyo, estamos en otra. Gracias, Juan Pablo. Gracias.